Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Política. Y como siempre, aquí nos reunimos para precisamente hablar de temas de índole político, pero que lamentablemente tienen que ver con el sistema de justicia también y, ¿por qué no, el Ministerio Público? Porque en los últimos tiempos, los actores principales del Ministerio Público han politizado la justicia, lo que es bastante más que lamentable por los desenlaces que hemos vivido y que seguiremos viviendo de seguro en el transcurrir de los tiempos, mientras no hagamos una verdadera reforma y de manera profunda del sistema de justicia, empezando por el Poder Judicial. Y puntualmente, acabemos con los jueces supernumerarios y con los fiscales suplentes. Creo que ese sería el primer paso para una verdadera reforma en el sistema de justicia. Hay una nota que ha sido publicada en un portal digital, LP, Pasión por el Derecho, ¿no? La señora Adela Espinosa anuncia demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. La señora Adela Espinosa, como fiscal de la Nación, va a plantear una demanda constitucional contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Dice la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, anunció que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La acción será presentada ante el Tribunal Constitucional. Espinosa confirmó que el proyecto de demanda se encuentra listo. Asimismo, señaló que será revisado por la Junta de Fiscales Supremos. Ya tenemos listo el proyecto, dice Espinosa, de demanda de inconstitucionalidad que próximamente vamos a terminar de evaluar con los colegas de la Junta de Fiscales Supremos para presentarla ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, dice la señora Espinosa, fiscal de la Nación. La titular del Ministerio Público advirtió que esta iniciativa legislativa vulnera el derecho de reparación de las víctimas de la violencia registrada durante el conflicto armado interno. Conflicto armado interno, palabras de la señora Espinosa. Ella no habla de terrorismo, ella habla de conflicto armado interno. Comienza a identificarlos y, como Dios dice, por sus actos los conoceréis, pero en política por sus palabras los identificaremos. No es un tema de rencor, dice Espinosa, es un tema de reparación elemental. Todavía hay muchas víctimas desaparecidas. No se está persiguiendo a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Lo venimos diciendo en diferentes espacios. Tenemos héroes, policías y militares que hicieron mucho por nosotros contra la delincuencia terrorista. Pero esta ley de amnistía lo que busca, lamentablemente, es que se les perdone los delitos a los que están siendo investigados. Hay que pensar tanto que el investigado en el debido proceso, que para esto está el Poder Judicial. Sí, señor Espinosa, pero no 30 años para lograr una sentencia firme en una persecución desmedida. La fiscal de la Nación añadió que la iniciativa legislativa debe interpretarse como un mecanismo de pacificación, recordando que el ministerio también cumple una labor preventiva. Hay que pacificar al país, dice Espinosa. Nosotros, desde el Ministerio Público, así como perseguimos el delito, también actuamos en base de prevención para lograr que haya armonía en la población. Ya no se debe seguir enfrentando al país diciendo que se persigue a todos. No se persigue a todos, simplemente a policías y militares, señor Espinosa, a los cuales más de 25 y 30 años investigando y persiguiendo jurídicamente sin un debido proceso y, peor aún, sin juicio y mucho menos sentencia. Eso no es justo para nadie, ni para policías, ni para militares y mucho menos para sus familiares. El 9 de julio, el Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley 7549-2023, con 16 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa fue posteriormente promulgada por la presidenta Boluarte el 13 de agosto, durante una ceremonia en Palacio de Gobierno. En declaraciones a CNN en español, la fiscal Espinosa calificó dicha norma como absolutamente inconstitucional. O sea, no inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Hoy en día la señora Espinosa es un tribuno más, ya no solo fiscal de la Nación, también miembro del Tribunal Constitucional. Cuestionó que vulnera las obligaciones internacionales del Estado peruano. ¿Cuáles son esas vulneraciones y a qué norma internacional se refiere particularmente? En ese mismo contexto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento donde advirtieron que la legislación propuesta impediría el procesamiento penal y la condena de individuos que cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú. Correcto. Si se cometieron esos graves delitos y sobre todo contra derechos humanos, tienen que ser plenamente identificados con los suficientes elementos de convicción. Pero 30 años después, 30 años después, organismos internacionales nos van a venir a enmendar la plana a decir que se debe hacer justicia. 30 años después, que el propio Ministerio Público, titular de la acción penal, no pudo encontrar los suficientes elementos de convicción, vale decir, las pruebas necesarias
para que en el juicio correspondiente se sentenciara a responsables de atentar contra derechos humanos? En fin, preguntas sueltas al aire, señor Espinosa. Pese a los cuestionamientos, el pasado martes 9, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, participó en el Congreso de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En su intervención, ratificó la postura del Estado peruano sobre la ley de amnistía y afirmó: se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo. El terrorismo no culminó con que fuera atrapado Abimael Guzmán y Polay Campos. El terrorismo ahora está en su fase de estructura potente a nivel de ideología, a nivel cultural, dañando la mente de los jóvenes, haciendo creer que fue una batalla y una guerra de baja intensidad, un conflicto armado, como dice Espinosa en sus declaraciones. No fue un conflicto armado, fue un ataque de terror en contra del pueblo peruano. Y eso hay que sancionarlo duramente. Y la persecución que se ha hecho a policías y militares, e inclusive miembros de las rondas campesinas y comités de autodefensa, es no injusta solamente, sino inhumana. 30 años después, y los derechos humanos de esta gente. En fin, el general Rodríguez Lazo lo sabrá mejor que nadie, que purgó una condena de 25 años sin sentencia alguna. Increíble. Y de eso no hay ninguna declaración de la ONU, ninguna declaración de la OEA, ninguna declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún pedido de disculpas de los terrucos en el Perú. Pero quieren disculpas hasta de los muertos, quieren levantar a Fujimori que se disculpe. Por favor, cuánto doble discurso y cuánto doble rasero. Pero miren, la cerecita del pastel con Delia Espinosa, porque ella es un personaje histriónico y además político. Familiares de víctimas a fiscal de la Nación, ¿qué le dicen? No presente acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Advierten que el Tribunal Constitucional podría impedir a los jueces ejercer control difuso. ¿Qué tal manejo y manipulación antojadiza, no? Ampliemos esa nota. Familiares de víctima de la violencia política pidieron a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, no presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, advirtiendo que el Tribunal Constitucional podría impedir el control difuso de los jueces. Gisela Ortiz señaló que el Tribunal Constitucional ha sido nombrado con este Congreso para defender leyes que están hechas a favor de la criminalidad y del pacto político. Y añadió: no hay que darle la oportunidad de que declare esta ley de amnistía como constitucional y obligue a los jueces a actuar, porque hasta el momento están ejerciendo el control difuso de manera autónoma, o sea, convenientes de rucos, independiente, y están rechazándola. APRODEC, esta ONG proterruca, respaldó el pedido en medio de plantones semanales contra la impunidad de los crímenes cometidos entre 1980 y 2000. ¿Qué dice APRODEP de los centenares y quizá miles de terrucos en las calles que se les computaron las penas, se les dieron gracias presidenciales, indultos humanitarios por tener diabetes tipo 1, por tener una inflamación estomacal, por un cólico? ¿Qué dice APRODEP al respecto? Nada en absoluto. Y no solo ello, sino además que siendo indultados y conmutadas sus penas, todavía tuvieron que ser reparados con la plata de los peruanos. ¿Esa es la justicia a la que se refieren estos personajes? ¿A eso le llaman justicia? Perseguir militares a los cuales no se le ha podido responsabilizar mérito a las pruebas contundentes para sentenciarlos con un juicio correcto. ¿A eso se le llama justicia? Eso es ser proterruco, con todas sus letras. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. Y los familiares de los caídos, de los dedos, por ejemplo, de la cantuta, ¿correcto? Identifiquen pues a los delincuentes, identifiquen a los criminales, a los que cometieron excesos y abusos contra derechos humanos. Pero no generalicen pues, que en el Perú la gran mayoría estamos cansados de ustedes. Lo siento mucho. Pero hay que reconocer que en la cantuta y en Barrios Altos también habían remanentes de Sendero Luminoso que adoctrinaban jóvenes universitarios. ¿Hubo excesos? Por supuesto que sí. ¿Quién provocó los excesos? Los terrucos provocaron los excesos. Según la Comisión de la Verdad y Reconstrucción y Reconciliación, dicen que son 60.000 los muertos por terrorismo, 30.000 por culpa del Estado, policías y militares, y 30.000 por culpa de Sendero Luminoso y el MRTA. Mentira, falso. ¿Pero qué podrías esperar pues, de una Comisión de la Verdad proterruca? Eso es lo que iba a pasar. Los 60.000 muertos y más es responsabilidad del enfermo genocida de Abimael Guzmán y el otro enfermo genocida de Polay Campos. Esos dos enfermos son los responsables de las más de 60.000 muertes en la patria, de los miles de millones de dólares en pérdidas económicas y de la destrucción del país y la sociedad. Ellos y nadie más que ellos. Y por ende, los proterrucos como APRODEP.
Estar atento, peruano, atento siempre.